¿Qué hace que una novela te atrape? Yo creo que despierta mundos interiores tuyos que son potenciales, que tú los tienes ahí dormiditos y la novela es como si los fertilizara. Y el autor tú empiezas y juega con eso. ha sabido moverse en ese espacio. Pero ¿cuántas páginas necesitas para que te abra eso? Bueno, eso en la novela antigua era distinto, porque había toda una descripción. Si tú lo lees a Proust, por ejemplo, Claro, tenías que tragar 30 páginas, 40 para páginas arrancar. hasta entrar. Pero en Gese, por ejemplo, entrabas directamente. Claro, ese... Lo que tiene de maravilloso algunos autores como García Márquez es la instantaneidad, por ejemplo, frente al pelotón de fusilamiento, o Kafka, ¿no? O Kafka, sí, cuando pensaba en Kafka, Gregorio claro. Samsa se mira al espejo y se da cuenta que se ha convertido en un insecto, ¿no? Digamos, ese don de la instantaneidad que los escritores antiguos no tenían, pero Gese sí lo tenía. Gese no entraba en grandes descripciones, pero de todas maneras hacía fermentar un mundo interior tuyo que tú lo tenías potencial y no sabías que lo tenías. Y de golpe lo descubres. Y de pronto como si eso te engancha, es el gran gancho. Es lo que sientes tú. Eso es lo que yo siento. ¿Y tú, Dante? Yo creo que la literatura es evasión. Puede ser también volver, pero para volver tienes que primero evadir, Salir. ¿no? Sí. Y Rompes con tu cotidianidad. sí, y una novela que te atrapa, esa que en el cole te hacía leer debajo de la carpeta, ¿no? Esa que caminas en la calle leyendo, Claro. tiene que tener eso que es que te rapte de ti mismo, ¿no? Que te secuestre de ti mismo. Sí, claro. ¿No? Y por caer en lugares comunes podemos decir que viajes en el tiempo, en el espacio, correcto, pero eso depende del talento del narrador, ¿no? Que es como quien te cuenta un cuento cada noche durante 1000 noches para mantenerse con vida, ¿no? O sea, Fantástico. tiene que contártelo de tal manera, hechizarte de tal forma, que tú te olvides de ti mismo, del tiempo, del espacio, que tienes que comer, que tienes que dormir, ¿no? Eso no lo puede hacer cualquiera, ¿no? Claro. No, definitivamente no, ¿no? Y pasa por la identificación con el personaje, porque pensaba en Harry Potter, ¿no? Y la distancia tan salvaje que existe entre un ser humano normal y finalmente Harry Potter, ¿no? Entonces... Claro, o sea, y también tiene que ver, o sea, cómo te identificas con la trama y qué es lo que estás buscando en una novela, ¿no? Si buscas o imágenes o historia, ¿no? Creo que ahí se diferencian dos tipos de lectores de novela, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero- Un narrador como Carver, por ejemplo, Sí. te plantea bastantes imágenes, no tanto la historia. En cambio, un narrador como Vargas Llosa sí te cuenta una historia bien contada y por ahí tiene una que otra Y una- imagen. Oye, pero un la identificación autor- con el personaje es básica, ¿no? Yo creo Básica. que El deseo de... Mencionaba, por ejemplo, a Vargas Llosa porque una de mis novelas favoritas es La tía Julia y el escribidor. Sí. Y no tanto por Varguitas el personaje, sino por un personaje cautivador que para mí es Pedro Camacho. Pedro Camacho, claro. Este escritor Fantástico. atropellado de radionovelas que traspapela personajes, ¿no? Es maravilloso. Esa parte de los traspapelamientos. Fue genial. el libro. Lo que dice de los argentinos, ¿te acuerdas? ¿Qué cosa dice? Nunca tiraban la cadena del baño, sino una vez al día. ¿Te acuerdas de cuenta esas cosas, no? Sí. Hay un factor también sociológico y del entorno, de la coyuntura, en que ayuda a las novelas, ¿no? Por ejemplo, Camus, Sartre en los 60, 70, 50, o sea, tenía un espacio, ¿no? O las novelas del boom tenían un escenario de cambios que propiciaba que los lectores se acercasen a esa clase de libros, ¿no? Ya. O lo que hizo Kafka, o antes lo que hizo incluso Melville, ¿no? Había lectores para esos libros también, ¿no? O sea, había lectores que buscaban a esos personajes también, ¿no? Que buscaban la épica a través de Stevenson, no sé, buscabas ello. Stevenson es otro, ¿no? Claro. Que tienen esos elementos que hacen que tú te enganches con ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, luego existen, volviendo un poco a los bestsellers, ¿no? Estos libros, a mí me acaba de pasar ahorita, ¿no? Que tengo esta amiga que me regaló estas 50 sombras de Grey, ¿no? Que me dijo, léelo, es excelente, un libro para mujeres y tal. Y yo dije, a mí estas cosas, no, nada que ver. Yo abrí el libro como diciendo, bueno, vamos a ver qué tal. Y no lo puedo dejar. O sea, literalmente estoy buscando esos 5 minutos al día que me quedan para seguir Está leyendo hecho el para libro. ti. Pero ¿Y finalmente qué cosa es lo no que te quiero atrapa? pensar que ¿Qué está co- hecho qué para cosa- mí, porque me siento un Andrea, producto. Andrea, pero ¿qué cosa es lo que te puede atrapa? escapar. O sea, buscando eso, ¿qué cosa es lo que te ha capturado? Es lo que ¿Es yo un quería pensamiento preguntar, femenino? porque ¿Es- no pasa por un pensamiento femenino, pasa por lo que quieres saber qué sucede en la historia. O sea, la historia ¿no? que te está jalando. Claro, pero nuevamente mi pregunta pasaba por allí. O sea, no necesariamente tiene que ser bueno ni ser una obra maestra, porque estoy segura que esto no lo es, sino que está como bien contado. Entonces, no sé si hay una diferencia entre la persona que busca historia o personaje, o historia o imagen. Pero hay ¿no? cosas, las imágenes, yo digo, no sé, pues lees a Carpentier y Carpentier te abre un espacio donde te cuenta una historia, pero él también puede detenerse en hacerte, no sé, 7, 8, 10 páginas describiéndote un bosque. Y estás prendado de esta literatura fantástica, de la capacidad que tiene con el lenguaje. Para la gente de ahora, y pregunto, ¿la gente de ahora quiere lecturas más fáciles, más directas, con historias más concretas?
Yo les contaba, perdón que decirlo, pero les contaba que el fenómeno de Jonathan Franzen, ¿no? Jonathan Franzen, perdón, salió el año pasado como en la portada de la revista Time, que creo que han salido Salinger, él y creo que nadie más en la portada de Time, y decía, el titular era Un novelista americano. Esa era toda la portada del Time. Y es porque Franzen, que es quizás el escritor más importante de los Estados Unidos ahora, publicó esa novela que se llama Libertad, que es un tocho de casi 700 páginas. O sea, el hombre va a contramano de lo que se hace. Y deliberadamente, en su proyecto se pasó como 8 años escribiendo esa novela. Y ha hecho todo lo posible por ir contra lo que se hace. Entonces ha hecho, por ejemplo, una novela inmensa, ¿no? Y lo que él busca es, con mucho éxito de ventas por demás, es revalorar ese estilo decimonónico de hacer novelas en las que empiezan, ¿no? Empieza contándote una épica familiar, empieza en A y termina en Z, y te bancas de la A hasta la Z, ¿no? La historia, a lo largo de 700 páginas. O sea, si es posible tener una buena literatura, una buena narrativa de calidad que te transmita talento, sentimientos de parte del narrador, ¿no? Experiencia, etcétera, y que te atrape, ¿no? ¿Frente a qué tipo de literatura? Porque ¿cuál sería la otra, Dante? La que estoy leyendo yo, me imagino. Esta se la puedo también. Hay una literatura de experimentación, pero que también es interesante. O sea, en la década de los 60 aparece Rayuela. Ah, claro. Aparece Rayuela de Cortázar y es una novela que tenía una estructura diferente. Me costó muchísimo leerla. Ya, nos costó muchísimo. ¿Cuándo te atrapó? Sí, después de la mitad. Después de la mitad. Yo lo dejé 3 veces. Sí, yo también lo dejé 3 veces. Es y la Divina Comedia también, debo confesar. La Divina Comedia, pero un tostón la Divina Comedia, hay que leerlo de otra manera. Pero Rayuela tenía una estructura, había una lógica, había un personajes, había universos especiales. ¿Qué cosa es esta experimentación? ¿Favorece a la novela? ¿Es una experimentación que a lo mejor distancia al lector? O estás experimentando contigo, ¿no? Contigo. Eres un lector libre. Sí, sí, sí. Pero y tú estás proponiendo que ahora existe una literatura que te dice, oye, vamos a arrancar en la página 1, vamos a terminar en las 700 y vamos a seguirnos una historia. ¿Eso funciona? Hoy en día puede ser eso más revolucionario que lo pseudo-revolucionario, ¿no? Claro. O sea, lo ortodoxo puede ser más revolucionario que... Definitivamente. ¿no? Pero es que al final es cíclico, ¿no? Claro. ¿Cíclico? O sea... Yo digo, no sé, ¿has leído, por ejemplo, la trilogía de Millennium? No, no he tenido la ¿Todavía no? No. ¿Tú las agarraron? ¿No? ¿Stieg Larsson? No. Yo tampoco. Sí, es clásica, ¿no? Ya es un clásico. No, además es clásica formalmente hablando. Comienza en A y Z, tiene una historia, un personaje o 2 personajes que son los que mueven la novela. ¿Por qué funciona? ¿Por qué la gente se ha pegado? ¿Por qué se ha leído de esa manera? En el caso de Larsson también hay el paratexto, ¿no? Hay lo paratextual, lo que ha sucedido alrededor del personaje Larsson, ¿no? Sí. Del autor, ¿no? Eso también es cierto. Que no conoció el éxito de su novela. Claro, que escribió tipo Bolaño de un tirón todo, ¿no? Que murió justo cuando iba a entregarla, ¿no? Etcétera, ¿no? Y son unos tochos también de 1000 páginas, sí, etcétera, son gigantes, sí. Pero son historias buenas, Sí, simplemente son buenas, no es claro. una gran obra literaria, ¿no? O sea, es buena, una es buena muy buena, historia. claro. Es una buena historia. Sí, sí. ¿Qué Creo que diferencia ese es el entonces, secreto, ¿no? insisto, una buena historia No, de una sí. buena novela? Creo que depende mucho del contexto y del momento en que estés leyendo la novela. Y eso te va a llevar a decidir si algo es bueno o no. Y de la edad que tengas. Exactamente, sí. Sí. Depende mucho, ¿no? Son las necesidades que uno tiene en el momento, además, ¿no? Hay novelas que responden... A mí me encanta ahora, por ejemplo, leer libros de neurobiología, así, porque responden a curiosidades que tengo, ¿no? Claro. Y la novela siempre responde a esas curiosidades. Porque a algo la acompaña, Yo ¿no? me he dedicado, por ejemplo, en Balzac, a subrayar todas las cosas que tienen que ver con el lenguaje no verbal y con la neurobiología. Y hay un montón de No cosas. me digas. Claro, y es fantástico. Y estoy loco por poder escribir sobre eso. Pero en Balzac, en Flaubert, en los grandes escritores franceses y en los rusos, que son maravillosos, ¿no? Fantástico. Pero Dostoyevski es irrepetible, ¿no? Volviendo a lo que tú planteaste, ¿ustedes podrían aventurarse a decir qué está leyendo la gente hoy en día? Esta generación, ¿qué está leyendo? ¿Qué es lo que más está vendiendo? ¿Lo que más estamos consumiendo? ¿Tienes idea? Dante, Bueno, yo estás sí. en el Bueno, negocio. yo sí, porque todos los lunes justamente publico un ranking de qué es lo que se está vendiendo aquí en el Perú. sí. Y Ajá. ¿Y a qué nivel se está vendiendo? Latinoamérica y algunos países de por ahí, ¿no? Lo que está hegemonizando las listas generalmente es 50 sombras de Grey. Ah, no me digas. El James. Ahí está. Habrá que Claro, leerla. sí. Ahora después de estas declaraciones... Claro, yo voy a leerla de todas Relájate, Andrea, maneras. está bien. Ahora, Te pones una faldita así. hay un cambio fundamental. O sea, yo me pongo a pensar en un escritor del siglo XIX que se ponía a escribir. Partía de experiencias personales, de vivencias, de frustraciones, de lo que fuera. Y escribía su novela. Ahora, ¿cómo escribe un escritor como Pérez Reverte, por ejemplo? Que es un poco lo que pasa con 50 sombras de Grey.
me parece que es válido, y corre con los tiempos, que algunos autores como ellos tienen un equipo de gente que les ayuda en las investigaciones. ¿Qué vende? ¿O no? ¿Perdón? Dicen, ¿qué vende? Vamos a escribir sobre esto. No necesariamente, sino que para poder bancarte una investigación como la que necesitarían los libros de Pérez Reverte, para cada libro que publican más uno cada año, cada 2 años, es obvio que necesita un equipo. Entonces es mejor sincerarlo que... Sí. Claro, es que no podrías. Digamos que un libro viene con sus créditos de investigadores ahora. No tanto, pero podría venir. Podría venir. Pero las casas... Sí, perdón, Gianfranco. Es curioso porque justamente ahora que hablabas de la investigación y todo lo que hacía Pérez Reverte, Mario Vargas Llosa en El sueño del Celta ha realizado toda una investigación previa sobre Roger Casey. Claro, entonces, y cita al... Pero entiendo que la ha hecho él solo. Sé que estuvo mucho tiempo en Irlanda. Pero ha tenido colaboradores que lo citan. No es completamente solo. Y con la guerra del zinc del mundo también se fue al Brasil. No, y existía la historia, ¿no? O sea, la historia ya partía de una historia anterior. La del Cristo de los Antonio Consigliero. ¿Pero eso es menos válido? No, para nada. No, pero habría que pensar, en todo caso habría que pensar también qué hacen las casas editoriales y qué cosas proponen, porque finalmente... No sé si es menos válido, pero debe quitarle alguna riqueza al creador, ¿no? Una cosa es vivirlo, respirarlo, sentirlo y luego escribirlo, que vengan con material y pero tú no te das cuenta. O sea, a ti te importa lo que tú recibes. Seguro, como consumidor final, pero el proceso del escritor creo que es mucho más rico de la otra manera. Seguro, ¿no? sí, seguramente. Habría que ver. Vamos a ir a una pausa porque no hemos hablado del boom latinoamericano y creo que eso a todos de alguna manera nos marcó. Regresamos con eso.